Bueno. Okay. Entonces empiezo aquí y ya sale la transmisión. Bueno, pues muy buenos días. Vamos a empezar con esta primera parte del seminario de investigaciones intuitivas interdisciplinares. Seguimos con el tema de arte y cultura, arte más cultura. Y esta primera parte del día vamos a trabajar con dos conferencistas que van a estar reflexionando en torno a la construcción de la identidad mexicana, de la mexicanidad dentro de la cultura, ¿no? Dos perspectivas. La primera es a partir de una exposición que que realizó Claudia Garay Molina hace unos meses en el Museo de San Carlos, no sé si lo vieron, sobre la educación artística en México en los años 30, ¿no? Justamente en la época de la construcción del periodo postrevolucionario. Y después vendrá una del filósofo Eduardo Rodríguez sobre la construcción de la mexicanidad en la cultura, desde el punto de vista de los filósofos, en la cultura moderna. Bueno, pues entonces nuestra primera ponente, que está en línea, va a participar desde internet. Muchas gracias, bienvenida Claudia, muchas gracias por tu colaboración. Me encantó tu exposición, qué gusto tenerte con nosotros. Es Claudia Garay Molina, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, en el área de arte moderno desde el 22, doctora y maestra en Historia del Arte por la misma institución. Su principal línea de investigación vincula arte y política, además de las redes intelectuales y circulación de imágenes en publicaciones periódicas y exposiciones durante la primera mitad del siglo XX, y recientemente la cultura visual asociada a la promoción turística. Se ha desempeñado en la curaduría e investigación de proyectos en diversos museos nacionales, destacan Ángel Zárraga, el sentido de la creación en el Museo del Palacio de Bellas Artes y el proyecto artístico y cultural de la Secretaría de Educación Pública 1921-1946 en el Museo Nacional de San Carlos. Ha participado en coloquios tanto nacionales como internacionales y cuenta con diversas publicaciones en medios especializados de difusión. Junto a Mireida Velázquez Torres y Dafne Cruz Porcini, fue coeditora del libro Recuperación de la Memoria Histórica de Exposiciones en México y Estados Unidos 1920-1950, proyecto que contó con la beca Vancomer de apoyo a las artes y el apoyo del posgrado de Historia de la UNAM, de Historia del Arte de la UNAM, así como el libro de reciente publicación Diplomacia Cultural en México durante la Guerra Fría, Exposiciones y Prácticas Artísticas 1846-1968. Sus proyectos de investigación actuales son Manuel Toussaint, una genealogía del Instituto de Investigaciones Estéticas y sus redes intelectuales, 1922-1944. Este proyecto de investigación propone hacer un estudio de las redes intelectuales que Manuel Toussaint formó desde la década de 1920 en aras de comprender su desarrollo profesional y el de la disciplina de la historia del arte, la cual se institucionalizó en la creación del Laboratorio de Arte, después Instituto de Investigaciones Estéticas. Este proyecto se inserta en el intrincado proceso de América Latina y sus élites intelectuales, en el que hombres y mujeres, escritores, artistas, creadores y eruditos se hicieron socialmente visibles como actores del debate público y conformaron la figura del intelectual como ser cívico. Bueno, pues bienvenida Claudia, ahí estás. Pues hola. hola. Bueno, pues bienvenida, muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica, José Miguel, por la invitación a su seminario. Lamentablemente yo me tengo que desconectar muy temprano el día de hoy, pero bueno, cualquier duda o comentario del seminario, pues bueno, ya tienen mis datos y yo con muchísimo gusto los resolveré después. Voy a compartir pantalla para...
ver. Porque no sé cuántos de ustedes hayan visto la exposición realmente. Entonces, aquí está. ¿Sí ven todo? Ok. Bueno, como les comentaba José Miguel, yo les voy a platicar un poco de mi experiencia a partir de un proyecto expositivo que se llamó el Proyecto Artístico y Cultural de la Secretaría de Educación Pública, que estuvo en el Museo Nacional de San Carlos, a partir justamente del centenario de la creación de la SEP en el 2021. Realmente yo esta línea de investigación la comencé desde hace ya varios años. O sea, estoy en esta línea de investigación que también vincula arte y educación, pues desde que estaba en la licenciatura con un proyecto PAPIT que dirigía en ese momento Renato González desde aquí, desde el instituto. Y desde ahí me fui yendo a estudiar sobre todo las publicaciones periódicas y también los libros de texto que se publicaron, sobre todo en la década de 1920 y 1940. Entonces, a partir de ese primer acercamiento, o sea, que yo hice como esas lecturas iniciáticas para comprender el nacionalismo postrevolucionario de, o sea, los años del águila, por ejemplo, de Claude Pell, que es, yo creo que el estudio aún sigue siendo el estudio más completo sobre José Vasconcelos, por ejemplo, La pluma y el arado, de Guillermo Palacios, que toma El maestro rural, justamente una de las publicaciones periódicas más importantes que hizo la SEP en los años 30, para construir este ideario del campesino y cómo el proyecto nacionalista de los años 20, de los años 30, se fincó particularmente también en la figura tanto del campesino como del obrero. Entonces, bueno, fueron diferentes etapas también en las que pude acceder al archivo histórico de la SEP, que en este momento está en el AGN sin clasificar, entonces desgraciadamente no se puede realmente consultar o hacer una consulta pues adecuada. Y bueno, en 2021, Mireida Velázquez, querida amiga y colega, me invita a tomar la curaduría del museo. Con este proyecto en mente realmente, yo por eso ingresé al museo. Entonces, pues básicamente es una década de mucha investigación, ahora pensarla en términos expositivos, o sea, en términos tridimensionales. Entonces, que no sé, cualquiera de ustedes que tenga esa experiencia curatorial, pues es algo muy distinto, ¿no? O sea, llevar esa investigación del papel, o sea, del archivo, de la escritura, a un espacio expositivo y también a un catálogo que apenas se presentó la semana pasada, que afortunadamente ya contamos con él, que lo van a poder adquirir tanto en el museo como en Educal. Entonces, pues bueno, la primera cuestión a la que se enfrenta justamente cuando nos enfrentamos ya también yo como curadora y tanto el equipo del museo es cómo representamos o cómo damos cuenta de ese nacionalismo revolucionario que se hace desde la Secretaría de Educación Pública desde 1920. Pues básicamente, o sea, en los años realmente que se condensa esta labor es 1920, 1930 y sí, ya también 1940, aunque también tiene otro tipo de dinámicas, es otro México. Entonces, ese primer acercamiento a la cultura nacional, ¿no? Cómo hacemos también que un proyecto así sea comprensible para un público en general. Y también también algo muy importante en este proyecto fue desprendernos del muralismo mexicano. O sea, el muralismo mexicano realmente es el discurso hegemónico de la historia del arte mexicano de los años 20, de los años 30, ¿no? También cómo ver qué otros proyectos o qué otras dinámicas estaban dando dentro de la Secretaría de Educación Pública para dar cuenta y para formar realmente esta idea de lo que es ser mexicano, ¿no?
Y bueno, decidimos realmente, esa fue la primera decisión que yo tomé realmente de forma curatorial, eh, desprenderme del muralismo mexicano y irme a esos proyectos artísticos, a esos proyectos también que fueron de envergadura nacional, pero que trataron particularmente con niños y con jóvenes y que realmente sí definieron la producción artística de la década de 1920-1930, ¿no? Entonces, eso también fue esa primera decisión. La segunda decisión también fue, obviamente, tener a la figura de José Vasconcelos, porque lo es, como una figura fundacional, desde su labor desde la Universidad Nacional como rector y después como primer secretario de la SED. Sí tener a esa figura importante ideológica del México postrevolucionario como fundamento también de la exposición, pero que realmente trascendiera a esa figura tanto de Vasconcelos y como del propio secretario de Educación en turno. Porque también, obviamente, la historia de la educación, la historia política, siempre se centra en estos grandes nombres. Y bueno, José Vasconcelos evidentemente es uno. Entonces también queríamos que la exposición trascendiera a esa imagen que se tiene de Vasconcelos como el gran rector o de otros secretarios de educación que fueron igual de importantes, ¿no? También que estos proyectos fueron proyectos artísticos de largo aliento que sí trascendieron a esa figura del secretario o del funcionario o de quien ocupara realmente la Secretaría de Educación Pública. Entonces, realmente el primer concepto que tuvimos que definir también en la exposición, fue el concepto también de infancia revolucionaria o postrevolucionaria. También como a partir de la creación de la Secretaría de Educación Pública, realmente hay un concepto de que el arte y la cultura en general sean utilizados también en la construcción de nuevas infancias, de nuevos entes cívicos, ¿no? O sea, realmente aquí no se trata solamente de enseñar a leer y escribir, que por supuesto era un primer paso, sobre todo en un México en donde el índice de analfabetismo era realmente importante, o sea, llegaba a un 80%, pero también cómo este arte y esta cultura podían hacer también mejores ciudadanos. Y eso va a ser algo clave también dentro de uno de los proyectos más importantes de la SEP, que fueron las misiones culturales. Entonces, este fue realmente uno de los primeros también conceptos o ideas que se tenía que tener clara la exposición. Y por eso decidimos tenerla o dividirla en 5 núcleos temáticos. El primero, que se dedicaría justamente a cuestiones muy históricas y también a saber cómo se creó la Secretaría de Educación, o sea, que fueron Vasconcelos no llegó de la nada en 1921 a crearla, sino que habían habido intentos previos a eso desde 1917, desde la época carrantista, con Justo Sierra, por ejemplo, con Félix Pallavicini. Entonces, queríamos que quedara también esto claro en el sentido de que realmente se necesitó una legislación previa, una legislación muy importante que permitiera federalizar la educación. O sea, antes de 1921 la educación primaria, particularmente porque era la educación básica, dependía de los ayuntamientos. Entonces, el crear la Secretaría de Educación Pública sí fue un proyecto legal importante previo a 1921 que le permitió a Vasconcelos hacer y fundar ya la Secretaría como tal. Entonces, ese fue el primer núcleo. Queríamos que quedara también claro estos antecedentes con Justo Sierra, por ejemplo, como les comenté, con Félix Pallavicini. Afortunadamente también a la hora de buscar obra, fue también muy importante encontrar ciertas imágenes que fueran no tan conocidas. Eso es siempre lo más importante para pues yo creo que para todo curador, tener como piezas que tampoco sean tan reconocidas. En mi caso ese fue un intento importante y afortunadamente contamos con préstamos como estos doctoratos, que además son bellísimos,
son pasteles, es un doctorado que casi no se conoce, es un doctorado muy temprano, pero también te darán cuenta de estos esfuerzos educativos y también de cómo la Secretaría de Educación se centró también y el edificio, perdón, particularmente fue ese centro simbólico también de la educación y de la cultura postrevolucionaria, ¿no? Entonces, ese digamos que fue el punto S, el punto importante, que además en el catálogo, porque además otra vez, una cuestión importante, este proyecto ha sido muy lindo porque ha tomado muchas formas. Entonces también de exposición se hizo coloquio y después de coloquio ya por fin tenemos el libro, entonces es volver a hacer un tanto, volver al papel para que quede memoria de la exposición y de las investigaciones. Y bueno, es en este universo que también para un museo sobre todo es muy importante la parte de mediación. Se hizo también un pequeño compendio y fue por eso que les traigo la imagen, que es solo una de las partes de la línea del tiempo que hicimos y que se expuso en sala y que afortunadamente también ya está en el catálogo, para que el público se diera una idea de lo vasto realmente que fue la labor de la Secretaría de Educación Pública. Y aquí nada más estamos viendo algunos highlights digamos, de las escuelas de libre de grabado y talla directa, de las escuelas de pintura al aire libre, el método de dibujo de Smoga, que fueron realmente los ejes rectores también del segundo núcleo de la exposición, que se dedicó particularmente a todos estos intelectuales y artistas que crearon la Secretaría de Educación Pública. Algo muy importante también en este nacionalismo y en esta idea de hacer el arte y la cultura para todos. Algo muy importante es que la SEP no se hizo con burócratas, o sea, se hizo con intelectuales, se hizo con artistas, y estamos hablando de intelectuales ligados al Ateneo de la Juventud, y podemos nombrar, por ejemplo, aquí a Pedro Enrique Sureña, en un sentido. Se hizo con, en ese entonces, muy jóvenes escritores como Salvador Novo, como Jaime Torres Bodet. Se hizo con artistas como Roberto Montenegro, como Gabriel Fernández Ledesma, como Francisco Díaz de León, que aquí tienen en la imagen. Entonces, esta idea realmente partió y estos proyectos realmente partieron de investigaciones y también de labores de artistas, ¿no? Que eso va a ser importantísimo a la hora de, o fue importante a la hora de la producción, particularmente de libros. Estoy hablando de la labor de Gabriel Fernández Ledesma y de Francisco Díaz de León, quienes fueron realmente el antecedente de lo que hoy se conoce como diseño editorial mexicano. Pues bueno, ellos fueron definitivamente los iniciadores y lo hicieron a través de la Secretaría de Educación Pública. También fueron importantes gestores. La Secretaría de Educación Pública también hizo un proyecto muy importante que fue una sala de arte. Entonces también hizo espacios de exposiciones que realmente dieron cuenta a un público en general, a un público que se encontraba sobre todo en el centro histórico de la Ciudad de México, dieron oportunidad de que la gente de a pie también viera la producción artística que se estaba haciendo en la época, ¿no? Entonces estamos hablando que Lola Cueto, por ejemplo, tuvo su primera exposición en esta sala de arte de la Secretaría de Educación Pública. Estamos hablando que personajes tan importantes como Paul Strange, que también estuvo relacionado con la Secretaría de Educación Pública, este fotógrafo de origen estadounidense importantísimo, también tuvo su primera exposición en México en esa sala de arte pública. Entonces, también estamos hablando de que los artistas se hacen gestores, se hacen maestros, o sea, realmente ellos estaban en la nómina de la SEP, o sea, tal cual, recibían un sueldo como maestros y como funcionarios, muchos de ellos. Entonces, en esta segunda parte de la exposición quisimos dar cuenta de esos nombres importantes y también de mujeres. Y esto fue una preocupación latente durante toda la exposición, también dar cuenta de la labor de las mujeres, de mujeres como Gabriela Mistral, como Rosario Cabrera, como Lola Cueto, como Graciela Amador,
que fueron realmente también importantísimas en la gestión de estos proyectos. Y bueno, en la exposición debo decir que desafortunadamente no se concretaron varios préstamos. Entonces, y eso es algo que también decidimos o tratamos de que se corrigiera en el catálogo. Pero bueno, realmente la presencia de mujeres también fue muy importante. Por ejemplo, este retrato bellísimo que le hizo Roberto Montenegro, que además Montenegro fue quien se convirtió realmente en el artista de cabecera de Vasconcelos, por decirlo así, y retrató a todos, a todos estos artistas e intelectuales que estuvieron en esa época trabajando en la Secretaría de Educación Pública. Le hizo este retrato a Gabriela Mistral. Yo creo que es un estudio preparatorio, además, para los murales que Roberto Montenegro le hizo a Vasconcelos en su despacho, que ese es otro tema, pero realmente este es muy parecido a lo que está en el despacho del secretario, que hoy existe el secretario de Educación Pública, tiene tanto el escritorio como la Minerva, como esos murales maravillosos en su oficina. Pero bueno, quisimos también hacer hincapié en la presencia de mujeres, particularmente Gabriela Mistral, quien vino a México en 1922, justamente por invitación expresa de José Vasconcelos para que se uniera a la Secretaría de Educación Pública, para que se convirtiera en maestra y también que se convirtiera en asesora. Realmente algo que tampoco se dice mucho es que Gabriela Mistral fue asesora del proyecto de ley, literalmente, que se hizo para que existieran las visiones culturales, que es algo que les voy a mencionar en un momento. Pero bueno, este es solo un ejemplo de que la SEP también se convirtió en un espacio importante para que las mujeres desarrollaran toda una expresión artística. En este caso, Gabriela Mistral para su lectura para mujeres, que fue editada por la SEP en 1923 y fue reeditada en varias ocasiones. También a violín en una escuela de técnicas, Lola Cueto y Graciela Amador, que fueron realmente el alma, el corazón y realmente las productoras de todo el teatro guiñol que se hizo en esa época. Entonces también ese era un punto muy importante de la exposición. Y bueno, los 3 proyectos que elegimos realmente en un inicio para que dieran cuenta de cómo la educación artística cambió y también hizo todo un imaginario de lo que se concebía como lo mexicano o como lo verdaderamente mexicano, fueron 3. El primero, el método de dibujo Bess-Mogart. El segundo, las escuelas de pintura al aire libre. Y el tercero, las escuelas de grabado y de talla directa. Bueno, el método de dibujo Bess-Mogart realmente se basa en una investigación previa que duró varios años, del propio Bess-Mogart, que ven aquí a su izquierda, en el que estudió todos los ornamentos del arte popular mexicano y también de otras culturas. Pero Bess-Mogart llegó a la conclusión de que había 7 elementos que se repetían constantemente en el arte popular mexicano, que eran la línea recta, la línea ondulada, el espiral, entre otros, que bueno, van a ver en un momento más. Entonces, realmente lo que hace Adolfo Bess-Mogart es un manual para que los niños aprendieran a dibujar. Es un libro que circuló sobre todo en las escuelas primarias del Distrito Federal en un principio, pero que después este libro se editó en inglés y de hecho tuvo una muy buena acogida en Estados Unidos en los años posteriores. Pero este es el principio también de cómo se cree que el arte popular mexicano también es origen de lo que se cree o de esa identidad mexicana, ¿no? Entonces, lo que decía Adolfo Bess-Mogart es que a partir de todos estos elementos, que son muy simples realmente, se pueden hacer cientos y miles de combinaciones y se puede llegar a una expresión artística de lo netamente mexicano o de lo que se cree que es netamente mexicano, ¿no? Sobre todo ese tipo de paisajes rurales, el México rural comienza a tener una importancia
mayúscula en ese momento, o sea, realmente el campo mexicano empieza a ser objeto de representación, tal vez de una forma muy particular. Entonces, perdón, justamente a partir de este método de dibujo Vesmogar, se empieza a construir también un imaginario dentro de las escuelas de lo que es realmente ese paisaje nacional, ¿no? Ese paisaje nacional que si en el Porfiriato era José María Velasco, ahora se convierte en ese paisaje rural. También en un sentido se quiere ver muy naif, muy ingenuo, pero que también se quiere construir esos elementos de identidad a partir del arte. Entonces, ese tipo de composiciones los vamos a ver cientos de veces y realmente repercuten también en una generación de pintores importantes como Abraham Ángel, como fue el Manuel Rodríguez Lozano, por ejemplo. Entonces, el propio Rufino Tamayo, o sea, Rufino Tamayo luego un tanto lo niega, pero realmente así comenzó, ¿no? O sea, con el método de dibujo Vesmogar. Y bueno, este es un tipo de fotografías, por ejemplo, de cómo el de la izquierda es una de las exposiciones que se hacían en la Secretaría de Educación Pública. También la SEP, algo muy importante, su edificio se convierte también en propio espacio de exhibición, también de cómo estos alumnos comienzan a pintar, ¿no? Sobre todo los alumnos de las escuelas de pintura al aire libre que ven aquí. La Escuela de Pintura al Aire Libre realmente nace también como una contrapropuesta a las enseñanzas de la Academia de San Carlos, estas enseñanzas del aula, y realmente saca a los alumnos y saca a los niños en particular de los salones y los lleva, como bien su nombre lo dice, al aire libre, ¿no? Y justamente empieza esta representación otra vez del campo mexicano, que va a ser muy importante. Y es un modelo que se va a replicar, o sea, no solo en lo que en ese entonces eran las afueras de la Ciudad de México, que estamos hablando de Tlalpan y Coyoacán, sino que también en otros estados de la República, ¿no? Entonces, este tipo de producciones y de imágenes van a ser constantes en los años 20. Y algo que va a ser importantísimo es que también en la década de 1920, la Secretaría de Educación Pública decide mandar estas pinturas al extranjero. Entonces, estamos hablando de que las escuelas de pintura al aire libre tuvieron espacios de exhibición en Berlín, en París, en Madrid, en las ciudades más importantes de Europa. Entonces, esto es el arte que comienza a exportarse y es la anécdota dice que Picasso realmente recibió también muy bien este tipo de expresiones naif en su momento y que esto empezó a identificarse como lo mexicano. Entonces también este tipo de paisajes rurales, también esta idea también de que el mexicano es artista por naturaleza, es un artista nato, ¿no? Entonces también estos modelos pedagógicos en su momento también fueron muy exitosos por eso, porque demostraban que ese mexicano o el niño mexicano podía hacer arte por naturaleza, ¿no? Entonces, también este tipo de exportación que se hizo de estas imágenes también fue fundamental para la construcción del arte, de lo que se creía el arte mexicano en ese momento, ¿no? Entonces, me paso rápido, ay, perdón, son 10:47. Y bueno, otro de los proyectos también fue la Escuela de Grabado y de Talla Directa, que también tenían un poco el mismo sentido de las escuelas de pintura al aire libre, ¿no? Y que nacieron realmente después, ya en 1927, y sobre todo tuvieron un auge importante en 1930, pero que también redondeaban esta idea de que el niño realmente podía hacer escultura, hacer pintura, básicamente solo de observar, ¿no? O sea, también estos modelos pedagógicos que eran, que se basaban particularmente en esta naturaleza infantil. Y bueno, un tercer núcleo estuvo dedicado, y quisimos que fuera solo esto, a las misiones culturales. Las misiones culturales, que fue este también proyecto que hizo Vasconcelos, que hizo también Gabriela Mistral, que arrancó de manera oficial en 1923 y que hizo del maestro el centro de representación también de la producción artística. O sea, estamos hablando también que
También el término misión cultural, obviamente, fue una idea de Vasconcelos de reapropiarse de un lenguaje cristiano, o sea, de las misiones del siglo XVI, de las misiones del siglo XVII, y hacer de esto una misión laica. Y ahora no sería el sacerdote en este momento, sino que sería el maestro quien diera, digamos, la palabra en los pueblos, sobre todo en los pueblos rurales e indígenas más alejados. Ese era el sentido de la misión cultural, que fueran justamente lo que los maestros viajaran a todos los estados de la República, a todas las comunidades indígenas, e hicieran ese tipo de misiones que a veces duraban un mes, a veces 2 o a veces años, pero que llevaran sobre todo las primeras letras y también que trataran de combatir ciertos vicios que se creía que tenía también todas las comunidades rurales, ¿no? O sea, también esta idea de que hay que combatir el alcoholismo, hay que también hacer buenos hábitos de higiene, lo que les comentaba, realmente también más allá de la educación se quería hacer a un buen ciudadano, ¿no? O sea, también esta noción de que la infancia va a ser ciudadana, entonces hay que enseñarle buenos hábitos. Entonces también por eso tenemos imágenes como este cuadro precioso de Ramón Alba de la Canal, que está en el Museo Nacional de Arte, en el que se ve también cómo el maestro comienza a hacer la representación de muchas imágenes, ¿no? O sea, estamos hablando también de estos artistas como Alba La Canal, como Leopoldo Méndez, o sea, en verdad, un sinfín de cosas. Y bueno, parte importante de las misiones culturales fue el proyecto de Teatro Guiñol. El proyecto de Teatro Guiñol, que justamente a través de ciertas obras que escribían, dirigían mujeres como Lola Cueto y Graciela Amador, enseñaban a los niños sobre todo buenos hábitos y en la década de 1930, cuando comienza también un auge de la educación socialista, cuando Narciso Bassols toma la Secretaría de Educación Pública, también quieren enseñar a los niños a hacer cooperativas, también quieren enseñar a los niños cómo es el trabajo en sindicatos, por ejemplo. Entonces, todo eso, esas ideas que pueden ser un poco más complejas para la mente de un niño, deciden hacerlo a través de obras y de obras de Teatro Guiñol y de ciertos guiones y también de música. Entonces, ese fue un proyecto muy exitoso dentro de las misiones culturales, o sea, realmente viajaban en caravanas, o también viajaban bibliotecas móviles en su momento, por ejemplo. Entonces, tuvimos este tipo de representaciones, también algo importante a la hora de hacer una exposición es no solamente encontrar el óleo, la pintura, sino también, y tuvimos muchos soportes afortunadamente, grabados, periódicos, fotografías, incluso películas, entonces eso fue muy importante para nosotros. Y bueno, estas todas son unas imágenes de todas las fotografías que encontramos, afortunadamente, y afortunadamente tuvimos también la fortuna de que un coleccionista particular haya guardado todos esos títeres que hizo Lola Cueto en su momento y personajes también como Enrique Azad, ¿no? También, por ejemplo, ustedes ven a uno de los títeres que es como el más feo en su momento, si lo pueden ver a ti, pero que realmente fue uno de los más populares, Comino, que lo tienen a su izquierda, es el primero de trajecito amarillo, que si lo ven a lo mejor y puede dar un poco de miedo, pero Comino realmente era el personaje más exitoso de todas las misiones culturales, ¿no? Entonces, él era quien enseñaba a los niños a lavarse los dientes, él era quien enseñaba a los niños a cómo trabajar en equipo. O sea, realmente fue un proyecto muy lindo el de Comino, también que una investigadora, Elena Jackson Albarrán, también si pueden, tiene un libro muy particular sobre justamente las infancias postrevolucionarias y el proyecto de Teatro Guiñol, es muy bueno. Después si quieren les paso la referencia. Y bueno, también la Secretaría de Educación Pública, obviamente, además de estos proyectos artísticos, o sea, que se dedicaban particularmente en la enseñanza y eran realmente pedagógicos, también tuvo otros proyectos importantes. Uno fue el radiofónico y otro fue el cinematográfico. El radiofónico, la Secretaría de Educación Pública fue de las primeras realmente, creo que solamente el cuerpo militar realmente, o la Secretaría de Marina en ese momento, creo que se llamaba, tuvo una estación de radio previa
pero después le siguió la SEP. O sea, la SEP tuvo una estación de radio desde 1927. Entonces, también a partir de la radio, la SEP hizo un montón de programas educativos, también de programas que enseñaban otra vez buenos hábitos. Y también hizo este proyecto que fue muy lindo, que se llamó Troca el Poderoso, textos de Germán Lizarzuide, que también quería, o lo que proponía, es que Troca, que es este robot, acercara también a los niños a los nuevos avances tecnológicos que les daba el siglo XX. ¿No? Entonces, Troca realmente se convierte en un programa de radio importante, que después se convierte en una publicación, que es la que ven a su derecha. El Nacional, que fue este periódico también que se convirtió en el periódico pues, del gobierno en la década de 1930, hizo esta edición de Troca el Poderoso, en el que también es muy particular cómo se usa un lenguaje literario también un tanto distinto, ¿no? Para esa época. Y bueno, Redes, que fue realmente una de las películas, la única película que se concretó realmente de un programa educativo y cinematográfico más importante de la Dirección de Bellas Artes, de la SEP. Redes, que también fue un proyecto que impulsó Carlos Chávez en su momento. Carlos Chávez dirigió el Departamento de Bellas Artes de la SEP un año, de 1933 a 1934, pero que fue importante porque le dio el impulso a este tipo de proyectos cinematográficos, que quería que se hicieran varias películas, pero realmente el que se concretó fue Redes, y que también hablaba también de este trabajo colectivo, también dirigido obviamente a un público adulto, pero que era importante que también tuviera este sustento. Y bueno, finalmente el quinto núcleo está dedicado, o estuvo dedicado, y en el catálogo también se puede ver un poco más, a la labor editorial. La SEP hizo, o sea, estamos hablando de cientos y cientos de libros, cientos de revistas, hizo una labor editorial impresionante. Entonces, este último núcleo estuvo dedicado justamente a esas publicaciones que se hicieron tanto para el público infantil también como para los maestros, ¿no? O sea, justamente les comentaba de El Maestro Rural, que fue una publicación muy importante en la década de 1930 y que estaba dirigido sobre todo a maestros, obviamente, y teníamos también este tipo de publicaciones, pues los tuvimos en su momento, como Pulgarcito, o como la revista de Chapulín, o como la biblioteca de Chapulín, que realmente también fueron estos proyectos dedicados y dirigidos particularmente a los niños, y que contaron también con colaboradoras tan importantes, por ejemplo, como Angelina Veloz, ¿no? Entonces, también toda esta producción y todas estas imágenes que se convirtieron y que al final hicieron un imaginario de ese México pues, revolucionario, y de ese México que realmente quería recomponerse también del levantamiento armado de 1910, y que, bueno, la SEP fue un punto importantísimo para lograr esa unión, o esa imagen de unión en el mexicano, y esa noción de identidad nacional, ¿no? Y bueno, perdón que me haya ido tan rápido, pero son 10:57 y me tengo que ir a otro seminario. Pero bueno, este fue un poco el proyecto y un poco las ideas que les traigo. Y bueno, o sea, cualquier duda, en verdad, pues estoy más que abierta. Ya les pasaré también tanto a Mónica como a José Miguel lectura. Yo sé que me pidieron, entonces yo con muchísimo gusto se los paso, y cualquier cosa que les pueda ayudar. Pues muchísimas gracias, Claudia. Qué lástima que no podemos platicar, porque yo sí me quedo con muchas preguntas y comentarios. Muy interesante Yo sé. tu proyecto. Pero bueno, a ver si nos visitas otro día y platicamos. Sí, con muchísimo gusto. ¿Vale? Bueno, gracias. En verdad, yo siento mucho que sea tan apresurado. Gracias por venir, por participar. Muchas gracias. No, ¿de qué? Bye, que estén muy bien. Bye. Y luego la siguiente ponencia se conecta mucho con esto y queda en Facebook y en YouTube, así que lo puedes luego checar. A ver perfecto. qué te parece. Vale. Bueno, gracias. Bye. Bye, gracias. Bueno,
pues vamos a seguir con el mismo tema. Bueno, ahora el tema más yo creo que desde la filosofía. Sí, maestro. Gracias. Como viendo más o menos la misma construcción, pero quizá debió haber sido al revés y hubiera sido interesante ver primero desde la filosofía y luego ya en cómo se aterrizó prácticamente en una política educativa y de producción de imágenes, pero bueno, Claudia tenía un seminario y tenemos que hacer en ese orden. Eduardo es un viejo cómplice de 1000 proyectos, ha participado cercano a mis proyectos, es filósofo, nacido en la Ciudad de México, maestro, muy maestro de muchas instituciones desde hace más de 35 años, fue maestro en la ENAP, en la hoy Facultad de Artes y Diseño hace 30 años, y hace 10 años que es maestro en el centro, en el CP, en el Centro de Estudios para Extranjeros. Y justo una de sus especialidades es esta, la noción de mexicanidad, la construcción de la mexicanidad en la cultura mexicana, y pues por eso aproveché y lo invité, aprovechando la amistad y agradeciendo mucho su participación. Entonces, pues, bienvenido, Eduardo. Gracias. ¿Me oyen bien? Tienes que estar por el más o menos, el argumento general que voy a tratar. Trata aquí de los ensayistas de la mexicanidad. La construcción de la identidad mexicana desde el pensamiento, desde la inteligencia mexicana. En ese sentido, bueno, pues podemos encontrar una característica propia del ensayo moderno mexicano, que es una obsesión por hablar de lo mexicano, no habla de otras cosas. Todos los ensayistas en el siglo XX, cuando menos hasta la década de los 60, no se habla de otra cosa más que del mexicano, de su modo de ser. Pareciera una obsesión. Esto lo señala Luis Martínez en su ensayo moderno mexicano, analizando todos estos ensayos. Parece que el pensamiento mexicano es comparsa de la formación del Estado Nacional. Es, de alguna manera, es el terreno de la disputa ideológica para que el Estado Nacional despliegue sus políticas públicas en educación y en cultura. Las políticas públicas, educativas y culturales del Estado mexicano en el siglo XX se soportan precisamente sobre la base de una idea de identidad mexicana. En el ensayo podemos ver la disputa de la identidad mexicana. Incluso podemos ver los momentos históricos, cómo se va deslizando la comprensión de la mexicanidad. Cómo comenzaría, quizás desde el porfiriato, con una visión taxonómica, todavía una división del cuerpo social en razas, y cómo en la década de los 50 ya se habla propiamente de una psicología del mexicano. Ahí tenemos ensayos emblemáticos, ya ahondaremos un poco en esto. Bien, esta categoría de identidad mexicana fue una categoría simbólica que se difunde por doquier en todos los aparatos ideológicos de Estado, en el cine, en la literatura, en el teatro, es decir, en la plástica, etc. Toda esta idea del mexicano de alguna manera va a conformar lo que conocemos como la historia oficial. Es desde luego siempre una construcción teórica que no refleja de manera diáfana esa sociedad tan diversa, tan plural, tan multicultural y tan compleja en hábitos y tan cambiante.
Es decir, ¿qué se genera a partir de estos ensayos? Una serie de modelos, una serie de clichés de los marginados, ¿verdad? El peladito, el rotito de ciudad, la madre abnegada, el macho sentimental. Es decir, vamos recorriendo todo un desfile de imaginarios que quieren atrapar la emergencia de determinados segmentos demográficos, esa emergencia constante en un México que se industrializa paulatinamente. Y quiere atraparlos, pero bueno, esa sociedad es tan cambiante, tan multicultural, tan compleja en hábitos, que es difícil atrapar. Estos van a ser los clichés del México en el siglo XX. Vamos a encontrar cantidad de personajes, ¿verdad? En el cine, en la literatura. Esta imagen de un alma mexicana, bueno, alma mexicana se habla desde el pasado colonial, pero entendamos, cuando yo me refiero a alma mexicana, me refiero a un alma secularizada, se refiere, vamos a decir, a un alma no religiosa, sino cívica. Fundamentalmente es un alma cívica, una psique colectiva. Fue el soporte, desde mi punto de vista, el soporte de legitimación ideológica y social del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que al enunciar cuáles eran las notas esenciales del mexicano, cuáles eran las notas deseables de la mexicanidad, pues bueno, el Estado abocaba su esfuerzo precisamente a orientar hacia allá sus políticas públicas, sus políticas educativas, culturales, orientarlas hacia allá, para producir ese mexicano. ¿Sí? Por eso el Estado pues confirmaba su procedencia social, desde luego, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el Estado se debe al mexicano. Pero ese mexicano es más un constructo desde la teoría. Ese es el punto de vista. Es más una categoría construida que los mexicanos de a pie que vivían, que los segmentos emergentes, que los verdaderos marginados. Un superhéroe mestizo. Esa era la idea. ¿Sí? Esa era la razón de ser ese mexicano, ese mestizo. Ya lo veremos con Vasconcelos, ya veremos lo que pensaba Vasconcelos, ¿no? Es decir, ese mexicano, ese constructo, fue la razón de ser de las políticas culturales y educativas y fueron los ejes estratégicos para alcanzar mayor igualdad social y cultural. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la educación se vio como el instrumento ideal para la equidad, para la homogeneización también de mentalidades, para la homogeneidad. Había que homogeneizar. Muchas veces se vio, ya lo dijeron desde el evolucionismo, Ezequiel Chávez. Decían, el problema mexicano, el mal nacional, es la heterogeneidad de mentalidades. Todos, cada segmento tiene distintos fines sociales. Tenemos que construir un cuerpo nacional. Todos tenemos que trabajar disciplinadamente para industrializar al país, homogeneizar la mentalidad. Por eso vemos las misiones culturales de Vasconcelos. No son otra cosa más, bueno, desde mi punto de vista, no son otra cosa más que evangelizaciones cívicas, proyectos de evangelización cívica. Es decir, es un Estado secular, pero tiene con mucho esta idea de conversión. Vasconcelos, sabemos, era un místico, ¿no? Era un místico. Sus misiones culturales, bueno, nos ilustró Claudia. Yo no sabía que Gabriela Mistral había incidido en en los proyectos de ley para las misiones culturales. Vemos el uso del teatro guiñol, conocemos el uso del elemento, la función pedagógica que ha tenido el teatro, ¿no? Desde la colonia.
y es retomar esto, pero ahora se trata de generar un sentido, vamos a decir, una religión cívica, si así se puede llamar. ¿Sí? Estos proyectos educativos y culturales, en buena medida, como los he leído, como los he trabajado, son proyectos de homogeneización de mentalidades. Difundir los mismos contenidos hacia todos los mexicanos. Cultivar con esmero una lengua, el español, también con la exclusión de otras. ¿Sí? Esa es la que se cultiva con esmero. Universalizar al mexicano en una política editorial de la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos, donde se le enseñe la Ilíada y el Popol Vuh, donde se le enseñen las grandezas del mundo prehispánico a la altura de los helenos. Ahí tenemos a Vasconcelos, nos mostró Claudia la Minerva, ¿no? Que tenía en su escritorio. Esta política editorial para todos los niños mexicanos, universalizados. Bueno, ya hablaré de Vasconcelos, su idea de la raza, ¿no? En este sentido, bueno, pues encontramos estas políticas en un país que todavía tenía grandes pendientes de integración nacional, sobre todo en términos culturales. Efectivamente, el porfiriato, la dictadura porfiriana, pudo efectuar, con el tendido de ferrocarriles y demás, pudo efectuar la integración territorial, la integración económica, más o menos un mercado interno. Las tropas se desplazaban de un lado a otro, las mercancías también. Pudo conectar al país, ¿verdad? Pudo hacer, a través de la dictadura, el predominio del Ejecutivo sobre los poderes legislativo y judicial. Sabemos que Porfirio Díaz tenía control de cualquier juicio en el país, tenía conocimiento de cualquier juicio importante en el país. Bueno, con eso el porfiriato siembra dos elementos fundamentales para la configuración del Estado mexicano, que a pesar de la profunda revolución, no variaron en lo sustantivo. Un centralismo, autoritarismo. Desde luego, lo que sí, la Revolución Mexicana, la transmisión pacífica del poder, hasta después de los caudillos, la transmisión pacífica del poder, un partido oficial, un país centralista, bueno, que es federalista en la ley, pero en el ejercicio del poder es centralista. Desde luego, yo diría que es una exageración decir que el Estado mexicano del siglo XX fue una dictadura. No, pero sí fue un autoritarismo paternalista. ¿Qué pasó? Bueno, entendía la democracia como la justicia social. Pero la democracia es igualdad política. Eso ni hablar. Eso tendremos que recorrer muchas décadas. Bien. Esta imagen de identidad encarnó en un modelo de política pública cultural integracionista. Hay que integrar lo indio con lo europeo y de paso modernizarnos. Hay que hacer una amalgama con lo anglosajón. Es el modelo. Esto lleva a exaltar el mestizaje como un proyecto nacional de Estado. Un mestizaje cultural, para esta unificación. La historia oficial entonces cristaliza como un proyecto nacional de Estado para la unificación y cristaliza en el mestizo como esa figura heroica de nuestra gesta. Es una figura heroica de nuestra gesta histórica. El relato histórico, el relato oficial es
cómo se produjo el mestizo desde el pasado prehispánico, casi. ¿Cuáles son las vicisitudes históricas que viven los habitantes de aquí para producir ese mestizo, esa raza de bronce, esa conjunción de identidades, esta homogeneización? Este proyecto cuajó plenamente en los 30. Vasconcelos es la expresión quizás más acabada de este. Y siempre vieron que nuestro problema era la heterogeneidad de mentalidad. Por eso se habla de identidad del mexicano, y no como hoy lo hacemos, que hablamos de identidades, ¿no? Hoy hablamos de multiculturalidad. El esfuerzo es generar una identidad, es un esfuerzo monista. Los problemas y desigualdades derivados, los conflictos sociales derivados de la desigualdad, fueron leídos por muchos de estos estudiosos que vamos a citar, que solo tocaré algunos, es toda una constelación, ¿no? Pero fueron leídos como conflictos étnicos, raciales, derivados de un problema de mentalidad. Por eso el despliegue de políticas públicas, políticas culturales, educativas, para homogeneizar las mentalidades. En la memoria difundida por las fuentes oficiales del Estado, bueno, los escenarios advinieron como estos relatos históricos que daban emergencia, ¿verdad? Sobre aquellos obstáculos que tuvo que superar el héroe. ¿Quién es el héroe? Pues el mestizo, para alcanzar su cabal manifestación en el mundo. Más o menos en este sentido, desde este punto de vista, creo que podemos articular una serie de pensamientos, de disensiones, afinidades que hay en torno, de disputas sobre la identidad mexicana. En el siglo XX sabemos que se patentiza como ideología oficial pues, el nacionalismo revolucionario, ¿no? Quiere dar una continuidad renovada, una cohesión, una fisonomía moderna también al mundo agrario. Quiere, ¿no?, al mundo agrario, al campesino, al indio, ¿verdad?, a ese mundo que surge después de la revolución de 1910. Hay que modernizar esa cadena productiva. Ya lo decía Ezequiel Chávez desde el Porfiriato. Ezequiel Chávez va a ser un ideólogo importantísimo porque trasciende, no es un hombre nada más de régimen del Porfiriato, sino que incluso trabaja con Vasconcelos y demás. Ezequiel Chávez decía, bueno, hay que amueblar la cabeza del indio. Es una de nuestras urgencias. Así lo decía en 1900, así lo escribió. Hay que amueblar la cabeza del indio con los útiles de la modernización, de la civilización. Y hay que dar al hijo del desamparo, es decir, a todos esos segmentos periféricos que crecen con la urbanización, a los que conocemos que se tipificaban como los pelados, a los hijos del desamparo, a los huérfanos. Hay que darles hogares para que aprendan que la familia es el núcleo básico de la cooperación, donde se aprende la cooperación, la idea de cooperación. Bien. Entonces, hemos dicho que el mestizaje emerge como un proyecto nacional homogeneizador, pero que va a homogeneizar la raza. Y entiéndase aquí que la raza no se ve exactamente como una cuestión genética, no se entienda como no alguna cuestión. La raza se entiende como mentalidad. Esa es la comprensión de la diferencia. Y bueno, para ello, la homogeneización de la raza, de las mentalidades, si ustedes así lo quieren ver, llevará a la recomposición de las fuerzas productivas en clases trabajadoras, ¿verdad? Entonces, clases trabajadoras cooperativas para la industrialización, y entonces estarán cobijadas por el Estado, con todas las garantías sociales que se ofrecen.
De ello, en buena medida, se vio que de ahí dependía la estabilidad política y la estabilidad social. No se hablaba ni hablar de conflicto de clases, ¿verdad? Ni hablar de lucha de clases, que es el verdadero conflicto, lo sabemos. Ni hablar de esto, sino hablar de el mal nacional era la heterogeneidad. Así el mestizo, bueno, pues como vemos, fue presentado como una sustancia primordial que va a posibilitar la identidad nacional. Es la carta, es el arcano, por decirlo así, y es el agente histórico además, mestizo, ilustrado, con familia. Es la gente, eso plantea, ¿sabes? Eso plantea, estamos en esos niveles de moralismo, ¿no? Eso plantea, ese mestizo, a esa él, a quien le toca, a esas mestizas y mestizos, bueno, además se hablaba de mestizo, además tenemos que hablar de la masculinidad, ¿sí? Tendríamos que hablar del centro de lo, es a quien toca la conducción nacional. Es una diferencia importante respecto al siglo XIX. En el siglo XIX, muchos pensadores planteaban que la conducción nacional tocaba a los criollos. Ellos eran la esencia de la mexicanidad. La mexicanidad había nacido con el criollo. Ese era el punto. Es muy importante, desde mi punto de vista, hay un ensayo maravilloso de Ezequiel Chávez, donde desplaza la conducción nacional, la pone en manos del mestizo. Claro que hay que gestar un mestizo desde el Estado, ilustrarlo, darle hogares. Desde el positivismo, todavía en el Porfiriato, sabemos que el positivismo fue la escuela filosófica de la que se nutre los ideólogos de instituciones en el Porfiriato. Desde el positivismo se veía precisamente que Ezequiel Chávez, no todos los positivistas, pero Ezequiel Chávez es un positivista evolucionista, ya hablaré un poquito de esto, evolucionista, pues ya se veía que el mestizo puede ser quien conduce la nación. El indio, por su parte, pensado desde, pues también, un mito nacionalista, ¿no? Excluyente, racista, en cierto sentido. Excluyente, ¿verdad? Se habla de lo indio en general, no se habla de las etnias en específico. Está la mentalidad indígena, como si fuera la misma en todas las latitudes nacionales, ¿sí? Pero también hay algo importante. También se le exalta mitológicamente. Es la raíz ancestral, es la raíz nutricia de lo mexicano. El pasado prehispánico, bueno, pues es motivo de excelsitud universal. Lo indio es componente de lo mexicano. Claro, el indio de a pie es excluido, eso sí. Pero este segmento es el que precisaba de ser adecuado a la modernidad. Ese segmento que pues había dado la batalla por las revoluciones, ¿no? Por la revolución. Había que subirlo al proyecto del mestizaje. Subirlo al proyecto del mestizaje implicaba hacer misiones culturales, implicaba educarlo, evangelizarlo cívicamente, modernizar su cadena productiva. Si es que los hábitos que tienen las comunidades indígenas aisladas, pues siempre nos ha funcionado la batea para traer agua, que vamos a poner grúa, ¿qué sentido tiene? ¿Sí? No tiene que modernizarse. Ahí tenemos toda una plétora de adjetivos y demás, y de clichés, el indio terco, ¿no? El indio encriptado, cerrado ante los otros. Para que el indio se volviera campesino, mestizo, trabajador agrario o proletariado agrario, si así se le quiere llamar, si no es, una contradicción en los términos, pero
y así quedaría amparado por todas las garantías constitucionales de 1900. Estas aproximaciones sobre la identidad nacional parecen también compartir una preocupación. Muchos ensayistas que podemos leer a lo largo del siglo XX, cuando menos hasta la década de los 60, 50, cuando menos de la primera vez, comparten una preocupación: la dudosa originalidad del pensamiento mexicano. Hay una disputa en el sentido en que solo se han importado teorías para explicar la realidad mexicana, para producir políticas públicas, pero no se ha pensado lo mexicano como tal. En consecuencia, habrá que hundir en las raíces psicológicas del pueblo, en la psique del pueblo. Ya lo decía Ezequiel Chávez. Por exitosa que sea una institución, una legislación, en otras latitudes, si se quiere implantar en un pueblo y no se entiende su psique, puede dar impactos. Y aquí que hay una vocación en los ensayistas por estudiar esa psique. Pero esa psique también es un constructo, más que una realidad como tal, también es una emisión. Ese es el. Todas las posturas filosóficas, los modelos para pensar lo social, decían los intelectuales, venían del viejo continente, ¿no? Y por eso no se adecuan a nuestra configuración específica de las formaciones sociales, en la que se ha gestado la sensibilidad del mexicano, estudiar la sensibilidad del mexicano. A ustedes yo creo que ya les viene en mente ensayos como, ¿cuáles le vienen en mente? A ver, en este sentido, ¿cuál? El laberinto de la soledad. Es un prototipo, ¿no? Estudiará precisamente una especie de psicoanálisis de la cultura, ¿no? Aunque Octavio Paz se enojaba cuando le decían que había hecho psicología, pero efectivamente el laberinto de la sociedad, de la soledad es un ejemplo, cae perfecto, ¿no? El perfil del hombre y la cultura en México de Samuel. Bien. Desde esta perspectiva, que no teníamos originalidad, o que era lo que nos distinguía respecto de los otros, se hizo necesario la acumulación de un capital simbólico, de un capital intelectual propio, capaz de sustituir esa vieja importación de esquemas para instituciones jurídicas, políticas, educativas. Y entonces había que generar un capital simbólico. Fue necesario entonces demostrar que la historia de México no había sido en vano, sino que había tenido una misión trascendental. Ahí está la tesis de Vasconcelos. Si se han enfrentado a La raza cósmica, este libro de Vasconcelos, bueno, ahí plantea. Los anglosajones tienen muy claro su proyecto y por eso son exitosos. Su proyecto es el dominio material y éxito material. Por eso ellos ven a futuro. No piensan en sus orígenes. Ellos son pragmáticos. Se trata, es el imperio de la tecnocracia. El dominio del hombre. Pero nosotros tenemos una misión que ha permanecido oculta. Es una misión histórica trascendental. Nosotros somos una configuración multicultural, multirracial. Tenemos proclividad al mestizaje. Nosotros fundamentalmente tenemos esa proclividad. Luego entonces,
en estas latitudes, no nada más en México, parte de Latinoamérica, tenemos una misión, que es generar la síntesis de todas las razas. ¿Qué entiende por la síntesis de todas las razas? La apropiación cultural de todos los, de todos los aportes, vamos a decir, de las grandezas de las civilizaciones. Aquí haremos el mestizaje cósmico, por eso habla de la raza cósmica. Y somos los llamados a generar la quinta. Por eso, muchas ocasiones nos debatimos en el origen y no en el futuro, como hacen los anglosajones. Integraremos, claro, el dominio técnico que tienen los anglosajones, pero también el que tienen los árabes, también el que tienen, así va repasando toda una misión histórica que hacemos. Nuestra historia ha valido la pena. Ese es como, en un momento dado, esa es la parte de la originalidad mexicana, la construcción de la. Muchas veces las afinidades, los disensos sobre esta riqueza, una vez que se haya logrado la homogeneización de la raza, pues así encontraría el mestizo su plena manifestación, pero el mestizo cósmico, la raza de bronce le llamaba Vasconcelos. Así la conquista aparece como un tema obligado para todos los pensadores, para resolver el problema racial. Y vamos a ver cómo se trata la conquista, primero como un problema histórico, ¿sí? Pero vamos a ver, por ejemplo, en la década de los 50, más adelante, se trata como un problema mental, que todos traemos nuestra conquista, todos estamos peleando la conquista. Todos traemos nuestra parte india, nuestra parte europea, nuestro sojuzgamiento, nuestro sojuzgador, etc. Es decir, se interioriza. Esto tiene que ver, desde mi punto de vista, con determinados desarrollos sociales. Para los 50, 40, pues ya hay una clase media importante. Y hasta donde sé, solo la clase media va al psicoanálisis. Es decir, se interioriza el problema histórico. Se vuelve un problema psíquico. Este es el. Bien, la conquista es un factor fundamental, repensar la conquista. Vamos a ver cómo se va a pensar. Por ejemplo, en los 60 tenemos despunta y más adelante, desde luego, a León Portilla, Miguel León Portilla, que hace que trata de pensar es la visión de los vencidos, ¿no? Reformular la conquista. Bueno, la acumulación de este capital simbólico al que me he referido fue protegida por los estados nacidos de la Revolución Mexicana. Así crea un mercado ideológico interno que se juega en todos los ámbitos. Y es una piedra angular para la legitimación y la permanencia de ese tema. En tanto que el Estado y la clase política dominante se ostenta como la heredera y la responsable de la administración de esa riqueza ancestral, el custodio de esa riqueza. Esto permite, a mí, este enfoque es el que permite, bueno, mucho este enfoque lo debo desde luego a Roger Bartra, hay que señalarlo, es muy importante. Permite aglutinar una serie de pensadores que son disímiles entre sí, ¿no? La ideología positivista, desde luego, es importante porque lo que se hacía, como les decía en el Porfiriato, se hacía una taxonomía y se hablaba de razas. Desde luego no era muy lejano el pasado de castas. Se hablaba de razas y se hablaba incluso de inferioridades y de superioridades. Hay una taxonomización del cuerpo social, pues las visiones eran muy empíricas. Pero tanto a Justo Sierra como a Ezequiel Chávez, Justo Sierra, sabemos que Justo Sierra, bueno, pues
lleva la continuación de la política educativa, Gabino Barreda. Gabino Barreda había sido el encargado positivista con Juárez para reformar la Escuela Nacional Preparatoria y el sistema de educación pública, hacer un Estado laico, y una educación científica. Eso es el positivismo. Solo existe lo que se puede medir, lo que se puede cuantificar. Entonces, bueno, pues hay que incrustar en la mentalidad de los mexicanos el hábito de la disciplina científica. ¿Sí? El positivismo plantea eso, pero desde luego ya en el porfiriato pues se encarga otros positivos, pero también tenemos el desarrollo del evolucionismo. Es una escuela inglesa, viene de Spencer, pero el desarrollo del evolucionismo ya tiene una particularidad. Plantea que somos un organismo como nación y que todos los segmentos demográficos son órganos de ese organismo. En consecuencia, hay que medir qué tan bien trabaja cada órgano para la integración de ese organismo, qué tan bien se coordina unos con otros, qué tan armónico es el desarrollo para el fortalecimiento del organismo nacional. Ezequiel Chávez ve con espanto una emergencia ya existía, pero la presencia cada vez más importante de segmentos, pues que le llaman los mestizos inferiores. Son lo que Bulnes anteriormente les había llamado el pelado, Samuel Ramos, el pelado. Frente a la urbanización, hay una incipiente urbanización en el porfiriato, frente a la unidad productiva que eran las haciendas y demás. Bueno, pues muchos campesinos, mucha gente queda fuera, tienen que vagar, quedan fuera de esa pirámide social. Esos son los pelados, esos son los mestizos inferiores. Chávez ve con espanto y dice, esos no son cooperativos, son los violentos, esos inundan los presidios. Incluso les llama la ES de la sociedad. Inundan los presidios. ¿Qué tenemos que hacer para recomponer el organismo nacional? Bueno, hacer un sistema nacional, un sistema de educación pública nacional que dé hogares a los desheredados para que entiendan el valor de la cooperación y que dé, desde luego, hábito científico para los ilustrados, para que no anden discutiendo cuestiones metafísicas a la hora de idear políticas públicas, y desde luego que otorgue ilustración, pero también que otorgue instrucción y oficios a los campesinos. Esta es la idea, este es el sistema de educación pública nacional, es la idea en la que se forja ese sistema. Nosotros ya estamos acostumbrados al sistema nacional, al sistema de educación pública, al sistema nacional educativo, estamos acostumbrados, pero bueno, ahí se empiezan a instaurar, la idea de Ezequiel Chávez es instaurar los desayunos escolares, la escuela de artes y oficios, la escuela para señoritas, la escuela para la escuela de altos estudios, la escuela para mujeres, la reforma curricular de la Escuela Nacional Preparatoria, donde salían los cuadros ilustrados, no nada más en un sentido estrictamente positivista, cientificista, sino en organizando la currícula en un sentido evolucionista. Pero la idea, el Sistema Nacional Educativo tenía que dar dos cuestiones importantísimas, que era poner a un órgano en condiciones de higiene, en condiciones fisiológicas, en condiciones de alimentación, de higiene, para que coopere. Segundo, darle instrucción, después darle ilustración, pero lo más importante, darle educación, moralizar.
pero con moralizar nos referimos a moralizar cívicamente. Es decir, el Estado mexicano en cierto sentido planteó una superetnia, diciendo que iba... ¿Cuál era la superetnia? Pues la mestiza. El Estado quería traspasar de la condición étnica y la condición religiosa, ¿verdad?, a una condición posétnica y posreligiosa para garantizar los derechos sociales y civiles, ¿no? Pero bueno, genera una superetnia, que es la mestiza, acompañada de una religión civil, que sería el civismo. En toda la educación pública hay un hábito de moralización en el sentido de el civismo. Bien, entonces aquí tenemos muchos autores, pero a ver, si quieren, abrimos, creo que ya andamos por aquí. Ok, perfecto. Bueno, entonces tenemos algunos autores importantes. Ezequiel Chávez, ya lo he mencionado. Ahí comienza la invención de esta anatomía del mexicano, de esta identidad, ¿verdad? Es una época de industrialización, ¿no? Hay que hacer el correlato con esta identidad. Para Ezequiel Chávez, el mestizo superior es el derrotero del Estado. Y bueno, en este sentido, más adelante, en la década de los 20, los voy a pasar muy rápido, hay 25, 30 ya propiamente, ahí tenemos dos autores importantes, nada más, muchos, pero para mencionar algunos, Antonio Caso, pues ustedes saben, Antonio Caso pues, hace toda la reforma educativa de la educación elemental, y desde luego Vasconcelos, ¿no?, que es secretario de Educación. Y ellos vieron en el mestizaje la realización del ser mexicano. Antonio Caso se preocupaba por la imitación reflexiva de instituciones. Antonio Caso, uno de los problemas era la originalidad. Que toca es la originalidad del pensamiento. No se ha resuelto el problema de la conquista. No se ha resuelto el problema de la democracia y ya se quiere transitar al socialismo. Claro, Antonio Caso era reacio al marxismo, una combinación muy extraña en su pensamiento, pero dice, quizás nuestro problema es un problema de amor, que no hemos resuelto el problema de la conquista, nos hemos enemistado. Bueno, de Vasconcelos ya más o menos sabemos su idea. Y bueno, también en esos momentos también hay que señalar, hay otros, en México se vuelve un foco de atracción. Aquí Claudia nos ilustraba en el sentido de que también se exportó, ¿verdad? El arte como excelencia universal fue bien recibida en los 30. Bueno, México fue un punto de atracción para muchos, para muchos creadores. Artaud estuvo en México y Artaud vino a buscar en México, dijo, no me interesa la modernización que hay en México, me interesa el tiempo cíclico, me interesa la cura, lo que hacen las curanderas, me interesa todo esto, este tiempo vegetal que todavía existe en ciertos segmentos demográficos, ¿sí?, que no conciben el tiempo de la industrialización, el tiempo lineal que va progresivo, sino este tiempo que es nacimiento, crecimiento, reproducción, muerte y renacimiento, que así se concibe. ¿Sí? Esto es algo que hasta los 70 Carlos Fuentes lo va a tocar en su tiempo mexicano. Y es una idea que creo que subyace en Octavio Paz, en el laberinto de la soledad. Las distintas representaciones del tiempo que tenemos en México. Determinados segmentos trabajan con ese tiempo. Y Octavio Paz es interesante porque dicen las festividades cívicas se superponen a una festividad religiosa, no distinguimos muy bien entre lo cívico, no hacemos mucha diferencia entre lo cívico y lo religioso, el catolicismo, pero también subyace el paganismo, se subyace el mundo prehispánico. Octavio Paz hace toda una genealogía, ¿no? Hace una genealogía desde Cuauhtémoc, Jesús y el pueblo mexicano,
cómo se va transmutando todo esto, la especificidad de nuestra mitad. Bueno, también, desde luego, tenemos a Anita Brenner, que viene a ser un libro interesante, los ídolos detrás de los altares, ¿no? Rescatando todo esto, este mundo que para los europeos pues era periférico tradicionalmente, pero que les oxigenaría las obras. Ya en los 30, Jorge Cuesta ya hablaba, ya estaban hartos del nacionalismo también. Ya Jorge Cuesta decía, no se necesita, ninguna literatura necesita proclamarse nacional para, ¿no? Shakespeare no necesitó decir a qué nación se adscribía para ser grande, ¿no? Entonces, bueno, Jorge Cuesta es. Con Lázaro Cárdenas tenemos ya la revolución, ya pasamos la era de los caudillos, todavía hasta Calles. Acuérdense que la transmisión del poder no era pacífica, sino que pues, los presidentes subían por las armas, con el amago de las armas, pero ya con Lázaro Cárdenas la revolución se institucionaliza. Entonces, no abundaré mucho en esto, pero ¿qué quiere decir esto? Que la revolución se institucionaliza. La revolución no está atrás, está adelante. Y tenemos que generar las instituciones que hagan posible la justicia social. ¿Sí? La reforma agraria, ¿no? Acordémonos cómo cambia sustancialmente la idea del ejido Lázaro Cárdenas, ¿verdad? La agrupación, la corporativización de la sociedad, en las grandes centrales, lo que conocemos la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNC, la CTM, ¿no? Junto con la CROM. Y bueno, pues de ser el Partido de la Revolución Mexicana, cambia el nombre al Partido Nacional Revolucionario. Más adelante, Miguel Alemán renueva esta idea, ya son ¿cómo les llamaban? Los cachorros de la revolución, los presidentes empresarios, ¿sí? Es el primer presidente civil, hay que decirlo, y bueno, ahí con Miguel Alemán, pues se llama PRI. Recordemos que desde el PNR es el partido oficial, es el brazo del Estado. Es un partido que está al servicio, que hay una simbiosis entre Estado y partido. Eso, los mexicanos a veces tenemos problemas en distinguir entre Estado y gobierno. El gobierno es la administración, pero el Estado es algo mucho más amplio que eso. Pero por este sentido, por esta forma de gobernar, donde se confunde mucho el Estado con por este autoritarismo, donde se confunde. Bien, ahí tenemos ya con el PRI una política de protección de salarios, el régimen de pensiones, jubilaciones, etcétera, una infraestructura, la creación de instituciones como el Seguro Social, como CEU, es decir, todo eso, toda esa cobertura institucional, ¿verdad? La ampliación de los medios de comunicación, ¿verdad? Una política de subsidios, etcétera, etcétera. Ese Estado benefactor, ¿verdad? Además, genera su acción modernizadora y, bueno, pues también favorece, desde luego, el desarrollo de una burguesía nacional. Porque nosotros tenemos una ecuación importante. En un momento dado, pues sí, queremos justicia social, pero sería un suicidio plantear la República Obrera. Tenemos que adscribirnos al capitalismo. Entonces los presidentes aquí dijeron, no, pues también tenemos, y pues querer ser capitalista sin burguesía nacional, pues entonces, todo eso abona en un suelo muy propicio para la urbanización. Aquí viene la emergencia importante, la ampliación de la clase media, ¿sí? Que ahora ahora ya no es el mestizo, sino es esa clase media, ya mestizada, por decirlo así, es el agente histórico de la identidad, es quien encarna la identidad. Fíjense también, qué mito excluyente, ¿no? Es un espacio de la masculinidad, es, por otro lado, urbano, y la clase media, la que ha gestado el Estado, la que ha gestado esta conclusión. En mucho, esto dibuja la idea para que los pensadores empiezan, el pensamiento mexicano se aboca a la psique del mexicano, ¿sí? Bueno, desde luego
populismo, las formas mediadoras no democráticas, etcétera. También con una sociedad con problemas premodernos en el interior de la República, ¿verdad? Pero hay nuevos sectores urbanos. Así van a empezar a desfilar estos personajes urbanos marginados, ¿no? Que no siempre se corresponden con los verdaderos marginados, ¿no? Como les decía, bueno, pues el Pachuco, por ejemplo, ahí tenemos el laberinto de la soledad, ahí tenemos el macho sentimental, la madre abnegada, el lidercillo, el peladito, etcétera, etcétera, ¿no? Una nueva fisonomía donde el problema se vuelve interior, donde el pensamiento mexicano tiene que abocarse a la psique. Y ahí tenemos una cantidad de ensayistas, bueno, por razones de tiempo, creo que ya no vamos a tocar, pero bueno, creo que hasta aquí es una idea importante. Bueno, nada más señalar que esa modalidad discursiva de la identidad del mexicano colapsa más o menos en la década de los 80. Qué curioso, ¿verdad? Con la entrada, con el abandono, la crisis del Estado benefactor, del Estado Nacional Revolucionario y la adopción del modelo neoliberal. Entonces, colapsa esa idea. Hoy no hay quien hable de la identidad del mexicano. Hablaremos de identidades, esas son otras cosas. ¿Sí? Pero colapsa esa idea. Eso quiere decir que mucho es una categoría simbólica legitimadora del Estado. En ese sentido, esa modalidad discursiva cae en desuso. No hay más. A partir de los 80, pocos son los que hablan ya de la psicología de un mexicano, de la identidad. Bien. Gracias. Pues muchas gracias, Eduardo. Curiosamente, justo antes de colapsar es cuando se pone de moda el neomexicanismo, ¿no? En el arte, como un último elemento nostálgico de la construcción de la identidad. Bueno, preguntas, comentarios, tú. Bueno, muchas gracias por tu ponencia, estuvo bastante interesante, emotiva. Dos cosas, digo, también trato de no extenderme tanto. La primera, digo, no sé qué tanto se muevan en TikTok. Hace poco, relativamente poco, hubo un trend en donde era una voz en off de una mujer diciendo, soy un 10, pero tengo ansiedad y necesito que me digas todo el tiempo que me quieres y no sé qué tanto y todo ese rollo, ¿no? Digo, ¿qué relación tiene esto? Pues que esto que nos acaba de decir ciertamente no está resuelto. Ciertamente pareciera que los mexicanos necesitamos que nos estén diciendo todo el tiempo y necesitamos reafirmándonos todo el tiempo porque esa parte conquistada justamente que mencionabas está ahí dolida, todavía está ahí presente. Hace poco lo platicaba, de hecho, con alguien de por aquí, que tenemos como que esa melancolía que menciona Paz, que menciona Barta, Roger Barta, que está ahí, ¿no? Y entonces, cuando es el Mundial de Fútbol, es esta euforia, ¿no? De, sí, México podemos, cuando un atleta gana alguna posición, una medalla, sí, México, el nombre de México está en alto. Cuando un científico, alguien gana un premio internacional, sí, México, México. Y esas son como que las reafirmaciones que necesitamos y de ahí nos montamos, como para no tener esta inferioridad, no sentir esta conquista, decir, sí, México puede hacer algo, ¿no? Yo, mexicano, puedo estar ahí, destacar en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, es algo que nos está costando muchísimo aflojar, quitar, ¿no? Y que ahí sigue, ¿no? Y que ciertamente también, ya el otro punto, que pues también estas visiones de lo mexicano y esto que se instaura a partir de bueno, todo esto que han mencionado desde la revolución y cómo cambia a mediados de siglo y toda esta cosa, esta imagen del indio impecable, del indio Fernández, ¿no? Es muy distinto
los indios de redes, por ejemplo, que el indio Fernández, ¿no? O sea, musculoso y todo así, muy higiénico, los sombreros impecables, ¿no? Y esta fotografía impecable también, ¿no? Entonces, que también todo esto lleva una intención clara también de control, ¿no? De decir, pues ahora todo es así y tú, mexicano, tienes que comportarte así, sigue el guión, haz estas cosas y todo saldrá bien, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Tú cumple tu misión cada día, trabaja, pórtate así, vienes de estas raíces grandiosas, bla. Y todo así. Y eso, pues, funcionó durante muchos años hasta que, pues, se fueron contando un montón de cosas hasta que dijimos ya, y ya nada más para terminar, otro ejemplo de también lo que es esto, creo que si más o menos también estamos pendientes de las noticias, cuando fue esta primera marcha a favor del INE y de defender y todo, me imagino que habrán visto a esta señora gritando como loca al presidente, indio de Macuspana, que no sé qué tanto, y diciéndole de lo peor, ¿no? Que independientemente de nuestro favoritismo político, ese tipo de expresiones pues también nos dicen que pues todo esto no está resuelto, ¿no? Y que está ahí volando y está ahí flotando, ¿no? Nada más. Gracias. Muchas gracias por el recuento histórico. Varios somos extranjeros, entonces también como que ilumina bastante el panorama y la configuración pues, de esta identidad, ¿no? Con la cual, digamos que, no sé qué tanto queda pero que uno, digamos que sí percibe cuando vive acá. Entonces, justo como desde ese lugar quería hacer 3 preguntas o me gustaría saber si podrías extenderte como en temas. Uno pensar si en el momento histórico de la configuración de este mestizo había como algún tipo de figura o de discurso detractor, a manera como de alguna alternativa, digamos que mitológica. Sí, como si fuera como una guerra como de branding mexicano por ver cuál era como que el look que iba a resultar. Luego también como que pensar justo, o sea, si esta misma imagen del mestizo, cómo actuaría, digamos que en el presente como neoliberal. O sea, si tiene, digamos, este lugar, lo pienso mucho desde, pues ya como una explosión de la cultura de masas, así como un como reciclaje y canibalización como absoluta, como si fuera como de alguna manera como algún clímax de esta como idea como de un hiper revuelto de cosas. Y la última, el extranjero, o sea, mencionaste un poquito justo que en algún punto como que este capital simbólico que se estaba generando, como que obviamente tiene, digamos, como este poder hacia afuera, pero también como que se volvió como este espacio de atracción para el extranjero y hay toda una historia como de recepción del otro en México. Entonces, no sé si podrías establecer algún tipo de diálogo ahí alrededor de esto. Gracias. ¿Alguien más? Rapidísimo, porque ya estamos sobre el tiempo. Sí, también muchas gracias por todas tus aportaciones históricas que también como mexicanos, yo conozco todos los nombres, pero tal vez como a fondo no nos hemos empapado tanto. Tenía una pregunta parecida a la de Santiago, que pues justo todo este recuento, pues sí, se siente como bastante condescendiente y como muy jerárquico y viene justo desde pues, una visión, sí, como condescendiente, ¿no? Desde la burguesía y como estar, eh, y que pertenece al tiempo, ¿no? O sea, que es fácil verlo eh, en perspectiva, ¿no? En retrospectiva. Pero me pregunto, ¿cómo lo vemos ahora? Pues sí vemos como todos los errores y como las consecuencias donde lo ha llevado y demás. ¿Qué visión o qué visiones había como en el contrario entonces? Si había como alguna especie como de resistencia a eso
o cuáles consideras que hubieran sido las correctas para que nos llevaran como colectivamente a otro lugar, ¿no? Donde todo pueda ser más próspero, no en ese sentido como ellos lo querían buscar, sino como donde tal vez el camino se pudo haber hecho como de una manera más, no sé qué adjetivo usar, ¿no? Pero más no sé, equitativa, sí. Muchas gracias también por la revisión histórica tan puntual. Creo que como mujer clase mediera mestiza me viene rodeada de extranjeros, me vi muy producto de la educación pública, me veo muy reflejada en lo que dices. Y la pregunta es, en la producción actual, cultural, artística, de estos vestigios que encuentras o qué relación puedes todavía encontrar, ¿no? Extrapolando toda esta tradición de la que venimos y que se acabó tan recientemente que me parece muy difícil pensar que ya estamos fuera de ella, ¿no? Muchas gracias. Solo sumar, si la identidad mexicana fue un constructo, sumando a todas las preguntas que hicieron, ¿cuáles serían, o si las redes han sumado a este constructo y cómo ves justo en estos vestigios? Si es que, sí, ¿cómo lo encuentras? ¿Cómo lo podías mapear actualmente? Y si las redes han incidido en este mix, en este licuado de la nueva post-identidad mexicana. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por las preguntas. Voy a ser breve, perdón, pero bueno, relativo a lo que planteabas, ¿no? Desde luego hay un texto emblemático, El perfil del hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos, acompañado de todo el andamiaje teórico de Adler, plantea que el mexicano tiene un complejo de inferioridad, ¿no? Un complejo de inferioridad, ¿por qué? Porque pues, se ha puesto objetivos, gracias a objetivos propios de las metrópolis, y sobre esa base, pues, no ha tenido el desarrollo histórico, ¿verdad?, para trabajar en esos objetivos. Entonces, bueno, pues resulta la idea de Ramos es como la zorra que califica las uvas de agrias porque no las puede alcanzar, ¿no? Es decir, hay un complejo de inferioridad que todos llevamos. Dice, no es propio nada más de las clases menos favorecidas, sino también lo vemos en el Pedregal y lo vemos en todo esto, ¿no? Entonces habla de toda esta constelación, es una constelación psíquica, ¿no? Un complejo de inferioridad que tendríamos que hacer, ¿por qué no hemos alcanzado? Entonces, bueno, sí, todas estas están muy presentes en nuestra sensibilidad, en nuestras maneras expresivas, sí se puede, y todo este tipo de cuestiones. Bueno, pues sí, claro que traemos toda tenemos un acervo ahí tremendo por los medios de comunicación, ¿no? Yo una vez veo los anuncios de los refrescos y va por México, todo este asunto, bueno, esa es una retórica que quizás hoy ya se siente hueca, ¿no? Se siente, ya es una cosa. Respecto de los detractores de estas visiones en sus épocas, yo asignaría, a mí me gusta mucho el pensamiento de José Revueltas. Quizás es más, es un marxista, desde luego, después anarquista, quizás uno de los más auténticos, y él pues signaba eso como filosofía barata de salón. Dice, no, aquí el mestizaje no nació por una conjunción, por una misión histórica, el mestizaje nació por una situación muy concreta. La corona dio tierras mercedadas a los conquistadores y la condición para que tuvieran tierras era que éstas no permanecieran ociosas. Entonces los conquistadores pues hicieron familias para seguir conquistando. Entonces, no es otra cosa más que relaciones de producción. Así hay que ver. Y así nació el mexicano. Ese es el mexicano. Quítense de misiones trascendentales de todo esto. Y entonces, bueno, es mucho más pragmático. En ese sentido, la visión también que va en ese punto.
Mestizo neoliberal, pues yo ya no sé si el neoliberalismo tenga cabida para la pregunta. Es decir, sí, yo creo que desde luego la configuración política contemporánea es muy curioso, la emergencia de conflictos de carácter étnico-religioso, de partidos, cómo transita, cómo la izquierda se ha retirado del mundo y hoy los partidos tienen un tinte nacional populistas, ¿no? Y qué curioso, en los países donde se impulsó el neoliberalismo, ¿no? Ganó Trump y gana el Brexit en Reino Unido, los ideadores del neoliberalismo, bueno, pues ahí hay nacional populismo, emergencia de nacional populismo, conservadurismo y también, bueno, problemas hoy de religiosidad, ¿no? Pareciera que el modelo de Estado que iba a dar cumplimiento, ese modelo que iba a dar cumplimiento a la igualdad en derechos civiles, pues no lo pudo garantizar y hoy hay una tendencia extraña en el panorama y hay reivindicaciones, sobre todo me preocupa en el mundo, hay reivindicaciones de carácter étnico, como un resurgimiento, un neonacionalismo. Tiene otras características, pero yo por ahí lo vería, ¿no? Dice, no, bueno, pues yo pienso que todos somos mestizos, ¿no? En el sentido más abierto, en el sentido global, todos somos globales, pero de una u otra forma sí hay estas reivindicaciones. ¿Cómo se administra ese capital simbólico de esas riquezas ancestrales? Bueno, efectivamente, bueno, es en los medios de comunicación, ¿no? Es en los medios masivos, los aparatos ideológicos de Estado. Y no solo eso, aquí tenemos la escuela, primero fue la escuela de verano, hoy se llama CEPE, yo doy clase ahí, pero es decir, fue un centro también, no solo para recibir extranjeros, sino para, cuando se funda con Obregón, es para mostrar que en México se hacía alto pensamiento y se tenía alta cultura, ¿no? Recordemos que Estados Unidos reconoce de facto a Obregón, pero no le da el estatuto de estadista, ¿no? Tiene problemas. Entonces, bueno, pues hay toda una política de expansión de la cultura mexicana, deliberadamente, ¿no? Torres Bodet, Heredia, citaba Claudio, bueno, pues son encargados de esto. Sobre cómo se ve esa mexicanidad, esos símbolos, ese capital simbólico, eso que preguntaba, ese capital simbólico, cómo se administra y si es pues yo creo que hoy se ve como signos multiculturales, hoy se ve como parte del rompecabezas de la globalidad. Ya no es parte de ya no somos una identidad continuada, homogénea, sino que somos fundamentalmente pluriculturales, que siempre lo hemos sido, de cualquier forma, ¿no? Entonces, quizás hay una tentativa en la formación del Estado Nacional moderno, con México independiente, pues sí hay esta voluntad de unificación, de concentración de todos los mexicanos en una unidad. Hoy todas esas riquezas pues se ven, pues yo creo que es más ecléctico el asunto. Sobre eso. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, continuaremos después en media hora con la conferencia de límites y potencias de las nuevas tecnologías, el Internet y los medios digitales en la producción y consumo de la cultura, con nuestras invitadas Cintia García Leiva, que ya llegó, y Graciela Esmelchoque. Entonces vamos a dar media hora de receso y regresamos. Gracias.